puedo ir por ropa, ¿verdad? Sí. ¿No me veo? Sí, ya estoy en live. Hola, buenas noches. Voy a esperar unos minutitos a que conecte Eric, que vayan conectando. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, un día especial, eventos, Virtu. Ya tenemos a Eric por acá, pues voy a invitarlo. A ver si hace una por aquí. Hola Eric. Hola, Perla, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada, Qué en bueno, realidad. qué bueno. Gracias por la invitación. A ti por estar aquí y por contarnos tanto, bueno, contarnos de este gran tema que yo soy la principal interesada en, pues en saber más, porque creo que es un gran tema. Y qué bueno, ¿no? Esto que decías, que no es solo medicina alternativa, ¿no? Sino Exacto. que ya ciencia. Y qué bueno, porque a veces en lo alternativo nos perdemos mucho o es muy poco validado. Sí, así es, ¿verdad? ¿No? Es un modelo distinto, es un modelo nuevo de medicina que no solamente toca el ámbito de la medicina, sino también inclusive de la psicología, de la biología, de inclusive la psiquiatría también. Entonces es un modelo muy amplio. Ujú. Pues cuéntanos, Eric, porque yo estoy muy curiosa, además de que conozco tu trayectoria un poquito Ujú. y bueno, sé que eres psicólogo, psicoanalista y ahora estás con esta corriente del cómo llegaste hasta ahí, qué te atrajo, cómo se conectan estos dos mundos. Pues fue muy, bueno, pues así la vida, ¿no? Como muy azaroso el encuentro a la mitad de la carrera, por ahí del 2004. Yo estaba precisamente con esa crisis de la mitad de la carrera que a veces no sabes como para dónde vas, no sabes si la información que estás recibiendo te aclara como muchas tus dudas, te crea mucho más preguntas, mucho más cuestionamientos a nivel de la carrera de psicología. Y en ese momento conozco a un terapeuta argentino, su nombre era Alfredo Goldstein, aquí en la Ciudad de México, y él me invita a conocer lo que él estaba haciendo en la cuestión de su propio enfoque terapéutico, y él era en ese momento ya un experto, ¿no? En este modelo de las 5 leyes, y de ahí yo le pedí que me explicara, que me compartiera ese conocimiento, y pues esa noche que me platicó a grandes rasgos lo que se trataba, pues esa noche yo no dormí, ¿no? Porque realmente fue una revolución de poder sorprenderme de que realmente existía algo así, y sobre todo no en una cuestión de solamente como aproximaciones estadísticas o teóricas, sino ya desde un fundamento como científico. Entonces, este modelo de las 5 leyes biológicas fue descubierto por un doctor alemán, su nombre es Reich Gierhammer, en la década de los 80, como a principios de la década de los 80. A él le ocurre un suceso trágico. Él como padre en ese momento, él recibe la noticia de que sus hijos están de vacaciones en Italia, y en un evento muy desafortunado, su hijo es víctima de una bala perdida, recibe un disparo, es gravemente herido en ese momento, y tratan durante 4 meses de salvarle la vida, operaciones, tratamientos, etcétera. Y finalmente, después de 4 meses de pues una angustia en la familia que ya te imaginarás, ¿no? Fue algo demasiado trágico. Desgraciadamente fallece. Su hijo se llamaba Dirk Hammer, y en ese momento para la familia, pues fue una noticia muy traumática, ¿no? Muy inesperada, una noticia en donde su hijo
joven, ¿no? Apenas de 17 años me parece que tenía, cae herido y fallece. Meses después de todo un proceso de duelo, más o menos ahí acompañado al doctor Hammer, él siendo pues médico, él siendo médico internista en una universidad de Alemania con toda la tecnología de primer mundo en ese momento accesible, donde él era también procedente no tanto de una ciudad, sino era como también originario de la provincia de Alemania, entonces tenía esa calidez provinciana, contacto con la naturaleza. Durante ese tiempo, de 3, 4 meses después de la muerte de su hijo, es diagnosticado con cáncer de testículo, ¿no? Y a su esposa, mamá de Dirk, es diagnosticada con cáncer de seno y cáncer de ovario, ¿no? Entonces él dice, bueno, según los protocolos que yo tengo acá desde la medicina, pues yo no estoy incurriendo en riesgos que me puedan detonar una sintomatología de esta naturaleza. Qué casualidad que después de esta situación traumática, a mí me diagnostiquen esto y a mi esposa esto otro. Obviamente estamos ahora en el 2023, ya hablar de estos temas ya no causan tanto revuelo de cierta manera, porque ya hay muchos avances en la parte tanto de medicina, psiquiatría, psicología, en los enfoques un poquito más de avanzada, en el sentido de que ya hay una integración, un intento de integración entre lo que conocemos como psique y lo que conocemos como organismo o cuerpo, ¿no? Pero en ese entonces pensar algo así era totalmente, ¿no?, revolucionario. Él empieza a llevar este tipo de investigación con sus pacientes, él empieza a tener consultas muy largas en cuanto a duración, en donde él pregunta toda la historia de sus pacientes. Es decir, bueno, tú traes este diagnóstico, él empieza su investigación con pacientes oncológicos y él se preocupa por conocer realmente a la persona, por ir un poco más allá, no solamente de una consulta rutinaria, sino de realmente conocer la idiosincrasia de la persona, la manera de pensar, sus creencias, sus eventos, su historia, su niñez. Eso que los psicólogos, ¿no?, estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no?, a lo largo de varias sesiones, pero él lo hacía prácticamente en un par de sesiones, ¿no? Y él, para su sorpresa, encuentra que sí, en la historia reciente del paciente existían eventos de esa misma naturaleza, eventos traumáticos como los conocemos ahora. Él decía, bueno, pues tal vez esto es una casualidad, tal vez yo investigando, pues yo mismo estoy sesgando esta investigación por lo que me acaba de pasar a mí recientemente. Pero él hace toda esa historia clínica, ¿no?, a profundidad. Pasan algunos años y él empieza a investigar, se interesa por investigar lo que ocurre en el cerebro de sus pacientes. Y él, teniendo la tecnología a su disposición, estas máquinas grandísimas que toman tomografías, lo que en ese entonces se le conocía como TAC, él empieza a investigar las tomografías del cerebro de cada uno de sus pacientes. Y para su sorpresa empieza a encontrar unas marquitas muy interesantes, como círculos de Diana, círculos concéntricos, en zonas específicas del cerebro. Y le dice al técnico de la maquinaria, oye, estas cosas que aparecen aquí, ¿no?, en las tomografías, ¿qué son? Qué interesante eso. El técnico dice, mira, esas cosas se le conocen como artefactos, no está en el cerebro del paciente, sino es un desperfecto de la máquina que a veces cuando toma la impresión, a veces sale impreso, ¿no? Entonces se le llama la atención, pero dice, pero es que ¿por qué en algunos pacientes sale en algún lugar específico, en otros pacientes en otro? Pues es que es a veces así como muy, muy random, ¿no? A Hammer se le ocurre una prueba muy sencilla. Bueno, vamos a girar la cabeza del paciente. Si la marca se queda en su lugar, pues sí está en la máquina, ¿no? Pero si la marca se mueve junto con la cabeza del paciente, quiere decir que en efecto está dentro del cerebro, ¿no? Algo. Hizo esa
prueba y efectivamente la marca se movía junto con la cabeza del paciente. Dice, bueno, a ver, ¿en qué zona del cerebro está apareciendo esta marquita? ¿Quién es esta paciente? Ah, se llama tal, tiene tal edad, tiene esta sintomatología y además tiene esta historia de vida, le acaba de pasar esto en su vida. Entonces él empieza a unir esos tres elementos. Empieza a unir el cerebro con el órgano o los tejidos de nuestro cuerpo y la psique. Esa triada que durante muchas décadas había estado totalmente separada, ¿no? Si Entonces, la triada, la es la psique, ¿ah? el cerebro Cerebro, y los órganos, ¿no? ok. O los tejidos de nuestro organismo. Esas tres cosas que habían estado separadas durante mucho tiempo, y obviamente, pues si tú tenías un síntoma en tu estómago, pues ibas con el gastroenterólogo, ¿no? Si tú tenías ansiedad, pues ibas con el psicólogo o ibas con el psiquiatra. Si tú tenías una afectación en el cerebro, pues ibas con el neurólogo. Es decir, eso al estar totalmente separado, tú como paciente intuyes que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Son cosas totalmente separadas, ¿no? Como si fuésemos una máquina, ¿no? Cuando vas tú al coche, levantan el cofre, usted tiene este desperfecto en esta pieza, hay que cambiarla, hay que repararla, se abre el cofre, se cierra y listo, ¿no? Mm. Y a veces pensamos que nuestro cuerpo es así, ¿no? Que a veces se descompone algo, falla algo, hay un desperfecto y hay que cambiarlo, hay que repararlo, pero perdemos de vista la conexión que hay entre nuestra psique, entre nuestro cerebro, nuestra percepción, no solamente en una cuestión emocional, que claro que las emociones son importantes, pero desde este modelo las emociones no son la causa de lo que conocemos como enfermedades. Ahorita lo voy a ir explicando un poquito más. Él empieza Ok. a indagar en esta investigación y empieza a hacer toda esta conjunción, cerebro, psique, órgano. Entonces él empieza a descubrir que dependiendo de la zona en donde aparece la marquita en el cerebro, pues como todo órgano, tiene una historia evolutiva. Hay un cerebro arcaico, millones de años después se desarrolló otro cerebro que se le conocemos como el cerebelo, tronco, cerebelo, sustancia blanca y al final corteza cerebral, ¿no? Cada una de esas partes del cerebro corresponden también a tejidos de nuestro organismo. Hay órganos muy arcaicos, muy antiguos, como los pulmones, el estómago, parte del estómago, los riñones, etcétera, ¿no? Órganos reproductores en alguna parte. Y conforme fuimos evolucionando como especie, como mamíferos, fuimos también perfeccionando y adaptándonos en nuestro entorno para poder perfeccionar las funciones, por así decirlo, de nuestros tejidos. Entonces ya, por ejemplo, un órgano muy nuevo, pues es la piel, ¿no? La parte superficial, lo que le conocemos como epidermis, ¿no? Entonces eso corresponde a la corteza cerebral, que es lo más nuevo. Entonces hay una correlación también evolutiva, cerebro-órgano. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la psique? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Existen dos personas que les ocurre la misma situación traumática. Son dos personas que son dos hombres que tienen más o menos por ahí de 55, 60 años. ¿Es un ejemplo real o es...? Vamos a, ¿no? Como Ah, hipotético, ¿no? Y a los dos reciben una noticia inesperada, traumática, de que de un día para otro son despedidos de sus trabajos después de muchos años de laborar en esa empresa. A uno desarrolla una sintomatología en su hígado, ¿bien? Y el otro, todo bien, ¿no? Sí, se estresa, se preocupa, pero no desarrolla ningún tipo de sintomatología, ¿bien? sí. Ahí entra la subjetividad, ahí entra la psique.
la manera en cómo percibimos, cómo entendemos, cómo desde nuestra sensibilidad atravesamos esas situaciones trágicas. ¿Qué pasa con el primero que sí desarrolla una sintomatología en su hígado, un tumor, una tumoración? Esa persona recibe la noticia y en ese momento se preocupa muchísimo, pero como que lo pasa todo como a nivel inconsciente. Le preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, ¿has podido encontrar otro trabajo? ¿Qué has visto? No, todo bien. He estado mandando algunos currículos. Mira, yo no me preocupo porque yo tengo 3 maestrías, 2 doctorados. Seguramente me van a contratar, ¿no? Ok, pasan 2, 3 meses, no pasa nada. Y la gente le dice, oye, ¿y si pones un negocio? ¿O si manejas un Uber? ¿O haces algo? Y él se ofende. ¿Cómo crees que yo me voy a dedicar a eso? Yo siendo doctor en esto y maestro en esto, después de tanta experiencia, no, jamás. Yo voy a esperar, ¿no?, a que me contrate una empresa que me reconozca y me valore por lo que soy. Sí que no. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión a nivel consciente, pero ¿qué pasa a nivel instintivo y a nivel inconsciente? Esa persona sí está muy, muy preocupada, pero está viviendo la situación en silencio, en soledad, no la comparte, no la resuelve, la tiene ahí totalmente atorada. Y ante esa realidad psíquica, esa realidad interna, el organismo responde. Oye, no tienes trabajo, se te están acabando los ahorros, tienes una familia que mantener, ¿qué vas a comer? ¿Bien? Es algo así primitivo, ¿no? Instintivo. Conectado con el instinto. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cerebro manda una señal al hígado, oye, está pasando esta situación, necesitamos adaptar al hígado para que pueda, eh, digamos, como que adaptar su función de almacenamiento, ¿bien?, Ajá. de todo lo que entra en alimento. Digerimos, asimilamos una parte, pero gran parte de lo que vamos a alimentar va en una reserva, ¿bien?, en el hígado, ¿bien?, y vamos a aumentar esa capacidad. Tengo una pregunta, Eric. Hace ratito Sí. que, que no eran las emociones Uh-huh. lo que los síntomas o que los órganos se dañan. Y con esto que estás contando, Uh-huh. son, porque cuando me dices lo veo preocupado, pues probablemente hay una emoción de miedo, ¿no? Que ahí está Sí, estresando el sistema y que no se está pudiendo sí. organizar, fluir. La emoción está presente, ¿bien?, Ajá. pero el problema acá con las emociones es que, digamos, no las podemos poner como a nivel de causa, ¿bien?, Okay. porque si de repente podemos caer en ese reduccionismo de decir, ah, me está pasando esto, voy al diccionario de las enfermedades, voy a ver qué emoción está detrás. Ah, miedo, ¿ok? Ok, ya sé qué emoción está detrás de mi enfermedad, es el miedo. ¿Cuál es la solución? Pues dejar de tener miedo, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Okay. Pero no es tan sencillo, ¿no? No, a nadie Claro, le sabe exacto, ¿no? sentirlo Ahora, viendo. si lo ponemos como una cuestión de causa, corremos el riesgo de elaborar un juicio de valor con la emoción. Es decir, esa emoción es negativa, no hay que sentirla, ¿no? Cuando a nivel instintivo, esa emoción, que el trasfondo de la emoción también tiene toda una cuestión fisiológica, biológica, química, ¿no?, etcétera, está diseñada precisamente para que esa emoción te mueva, es decir, siente miedo, ¿no?, para que ese miedo te movilice, ¿bien? Pero digamos que la causa inicial desde este modelo, más allá de una emoción, es una sensación, es una percepción, ¿bien?, de inicio. Es este impacto en el momento en el que la persona recibe esta noticia y cómo la va gestionando, por así decirlo, ¿bien?
La persona lleva 6 meses, no encuentra trabajo, ¿no? Y empieza a sentir ya síntomas. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Va al médico, diagnostican, viene un diagnóstico que generalmente es un diagnóstico que viene una palabra que nos impacta, ¿no? La palabra cáncer. Y es otro shock. ¿Bien? Y a lo mejor ese shock impacta en otro lado del cerebro, en otro órgano, a partir de la manera subjetiva en que la persona recibe la noticia del diagnóstico. ¿Bien? Y a veces sí desarrolla, por ejemplo, algo en el pulmón, ¿no? Un miedo a morir por esa enfermedad, ¿no? Pasa un año, sigue la sintomatología en el hígado, aparece otra sintomatología en el pulmón, pero lo triste acá es que los médicos hacen un error de diagnóstico, ¿no? Lo comprenden desde su manera de entenderlo, ellos dicen que hizo metástasis, pero este es un error, ¿no? De la medicina. Desde este modelo son dos situaciones distintas, provocadas por dos momentos distintos, desde una parte del cerebro distinta, que afecta a un órgano y un tejido distinto. Okay. Pero si imagínate, si tú dices, es que ya te invadió, ¿no? Ya te comió por dentro el cangrejo, ¿bien? La persona entra en pánico y se empieza a complicar toda la situación. ¿Bien? ¿Por qué a la otra persona no desarrolló ninguna sintomatología? Otra personalidad, otra manera de ser, otra manera de percibir las cosas. Esta persona da la casualidad que tenía ciertas herramientas terapéuticas, corporales, ¿no? Hábitos inclusive, que le permitían tener un poquito más de flexibilidad, tanto en su cuerpo como en su mente. Recibe la noticia, sí, de momento es impactante, no duerme durante una semana, dice, ¿qué voy a hacer? Estoy muy estresado, ¿no? A mi edad me van a contratar, y si ya no me contratan, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahí la diferencia es de que él cuenta con una red de apoyo. Oye, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento así, así, así. Empieza a llorar, empieza a expresar sus miedos, empieza, ¿no? Claro, a movilizarse. ¿Bien? Oye, mira, si quieres, yo te puedo dar trabajo, a lo mejor no es de lo que tú sabes hacer, pero al menos vas a recibir una cantidad que al menos vas a sacar tus gastos en el mes. Oye, sí, muchas gracias. Yo no sé hacer nada de eso, pero estoy dispuesto a aprender. ¿Bien? Y en ese momento, la percepción recibe la noticia de que ya esa situación conflictiva es solucionada. La persona se alivia. Ah, ¿no? Al menos ya no me voy a morir de hambre. ¿Bien? Eric, tengo una pregunta de esto que Sí. estoy compartiendo, Uh-huh. que veo que lo importante, ¿no? Que es el instinto, porque al final, pues las emociones sirven también a nuestro instinto de sobrevivencia y de estar protegidos, que es algo como pues, muy innato y Totalmente. que ahí está, ¿no? Sin embargo, quisiera como entender, ves, hay una definición de trauma que a mí me gusta Uh-huh. mucho, y que es trauma es todo aquello que no puede, que no cabe, todas las emociones que no caben en una relación. ¿Y Ok. por qué en una que no se digiere, ¿no? O sea, no, cuando no podemos, por ejemplo, como en la historia que cuentas de este hombre Uh-huh. que se queda sin trabajo, y es tanto lo que siente que puede haber hasta vergüenza, ¿no? ¿Cómo yo, teniendo doctorado y maestría, Claro. voy a manejar Uber? Eso no me lo permito. Y dentro de cada sistema de creencias de cada quien, pues tenemos ahí nuestras cosas que sí nos permitimos y las que no, y las que nos pueden sacar y mover realmente por dentro y decir, generar como mucha resistencia. Entonces, Claro. me pregunto si, si esto que, no sé, si esto que nos estás compartiendo tiene también que ver con eso, con esa como, con eso echarnos para atrás y no compartir, ¿no? Como aislarnos de esta parte social tan importante y como querernos proteger también de los otros, ¿no? Totalmente. No seguridad en estas estructuras rígidas que a veces tiene la sociedad, ¿no? No, es que tú deberías de ser tal forma, ¿no? Esto no tendría por qué pasarte a ti. Tú no tendrías por qué divorciarte, no tendrías por qué
¿por qué renunciar a tu trabajo y ir a hacer algo que te gusta? ¿No? Como que hay algunas cosas que la misma sociedad y dentro de la misma sociedad el micro nicho nos va permitiendo. ¿Qué tanto eso influye en las leyes biológicas que nos estás compartiendo hoy? En muchísimo, ¿verdad? Porque Hammer en esta investigación, ¿no?, de sus pacientes empieza a preguntar y empieza a indagar qué es precisamente lo que determina que una situación llegue a ese punto de lo traumático, no solamente a nivel emocional, sino a nivel biológico. ¿Bien? O sea, hay Y como capas, él como... sí, digamos como que hay tres elementos presentes, ¿no? Él después le coloca el nombre de DHS, las siglas, D de dedo, H, S de Susana, ¿no?, en honor a su hijo, Dirk Hammer Syndrome, ¿no? Esta experiencia traumática él le conoce como el síndrome de Dirk Hammer, que es cuando una persona recibe una situación, experimenta algo totalmente agudo, traumático, vivido en soledad, ¿bien? Y ahí entra lo que tú estás especificando. Y cuando digo vivido en soledad, no es solamente una soledad física. La persona puede estar rodeada de personas, pero en su realidad interna él se percibe a sí mismo, a sí misma, apartado, aislado, solo. ¿Bien? Eso crea una condición también. Y la otra condición es precisamente que es algo inesperado. ¿Bien? No es algo que tú digas, híjole, me acaban de notificar que si no pago la renta en 3 semanas, me van a echar de acá. Ok, tengo 3 semanas. ¿Bien? Claro, ¿me voy a estresar? Sí, pero tengo todavía margen. ¿Bien? Que no es lo mismo que eso que te digan que, oye, ¿sabes qué? Hoy en la noche, ¿no? Vámonos para afuera. Inesperado. ¿Bien? Entonces, claro, por más preparado que podamos estar, por más cuidado personal que tengamos, la vida es la vida, ¿no? Y a veces suena el teléfono y a veces te dicen, oye, quiero platicar contigo, o a veces vas caminando por la calle y escuchas un ruido y volteas y ves algo que te super trauma, ¿no? Sí. Entonces, esas situaciones que nos agarran precisamente como a contrapié, en donde no tenemos los recursos o las habilidades, inclusive las sensibilidades para responder en ese momento, para resolver la situación, es precisamente ahí donde nuestra biología entra al terreno de juego. Ok, yo tengo, dice la biología, millones de años de evolución de aprendizaje, ¿bien? En donde ya yo sé qué hacer, cómo responder. ¿Y cómo es que responde? ¿Sí? Desde un recurso adaptativo, orgánico, fisiológico. Te pongo otro ejemplo. ¿Bien? Va una mamá caminando con su hija, pequeñita de 2 años. La hija lleva una pelota y van al parque. ¿Bien? Salen de su casa, 3, 4 cuadras caminando, cruzan una calle. En ese momento la hija se le suelta la pelota. ¿Bien? Y en la premura de la pelota, la hija se suelta de la mano de la mamá, corre tras la pelota, viene un coche, ¡pac! Hoy no. Imagínate esa situación, ¿no? Vas a escucharlo. ¿Bien? Ajá. ¿Cómo lo va a vivir la mamá? Es una situación de segundos. Sí. ¿Bien? Sí. En ese momento, el cerebelo de la mamá manda una señal a glándula mamaria. Hammer empieza a introducir un lenguaje más biológico, más animal, más mamífero. ¿Bien? La hembra percibe que su crío está en peligro de muerte. En los millones de años de evolución, nuestro organismo ha aprendido que cuando alguien en nuestro nido está en peligro, la hembra tiene un recurso que es proliferar más células en su glándula mamaria. ¿Para qué? Para producir más leche. Entre más leche tenga a disposición la hembra para poder alimentar al crío que está en peligro de muerte, está, ¿no?, herido, más oportunidad, más chance va a tener ese crío de sobrevivir. ¿Bien?
Viene la ambulancia, se lleva a la hija, la mamá está en shock, ¿bien? Pasan 2, 3 días, después el médico dice, señora, no se preocupe, ya pasó el peligro, sí, su hijita tiene un huesito fracturado, pero algunos golpecitos, pero todo bien, no pasó a mayores, su hija ya está fuera de peligro, la vamos a tener en observación, pero usted, inclusive el médico la agarra de las manos, ¿no? Usted ya puede estar tranquila, ¿no? Imagínate ese momento de, ¿no? Bien. Claro, si la madre tenía, por así decirlo, 100 células en su glándula mamaria, durante esas 3 días y noches, de 100 células pasó a 10,000, ¿no? Porque es una situación de vida o muerte, ¿bien? Cuando pasa el peligro, esas 10,000 células extra que va a hacer el cuerpo, las va a economizar, ¿no? Las va a ir descomponiendo, las va a ir encapsulando, ¿bien? Hay otros procesos, ¿no? Un poquito complejos que ahorita no me da tiempo de explicar, pero esa encapsulación, ¿bien? Es una manera en cómo el cuerpo dice, ok, estas 10,000 células ya hicieron su función, ya no nos sirven, vamos a ir poco a poco deshaciéndonos de ellas. Pero en ese encapsulamiento es lo que lo conocemos como, entre comillas, tumor. Pero Ok. claro, la mujer cuando se hace su autoexamen y siente esa bolita, desde lo social, desde la manera en cómo comprendemos los síntomas, desde lo que vemos en la televisión, preocupación, miedo, sentimos esa bolita, se prende un foco. Eso es, me llamó muchísimo la atención de la descripción que tenía de las 5 leyes biológicas que me enviaste. Ok. Cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestra sintomatología, ¿no? Porque sí creo que a veces lidiar con con no entender qué nos está pasando, puede ser, pues puede generar como pues, miedo o atención, nos pone ahí, y bueno, ahí cada quien con su personalidad hace diferentes maniobras para lidiar con eso, Claro, pero es que nos llama la atención, ¿no? O sea, no nos podemos escapar, es incómodo sentir algo en el cuerpo. claro, claro. Sí, precisamente por un desconocimiento, no Claro, sabemos. ¿Bien? tampoco estamos educados. O sea, también Totalmente. nuestra educación emocional, de sensorialidad, ¿cómo se llama? De autopercepción, estar conectados con sentirnos, es un lenguaje muy diferente al que promueve la sociedad, ¿no? Como Claro, es más veloz, es más rápido, no hay tanto tiempo, resuélvelo con un Advil, resuélvelo con algo, entonces vamos como tapando y, y a mí eso me gustaría mucho que me cuentes, que nos cuentes del enfoque, ¿no? De cómo lo abarcan esta sintomatología, principalmente yo, que a mí sí me ha costado mucho trabajo lidiar, ¿no? Con sentir. Como soy muy kinestética y trabajo mucho con el cuerpo y el movimiento, tendía mucho a agrandar como las sensaciones. Y he aprendido claro. a sentir sin querer cambiar nada. Pero Bien. ha sido un proceso, no ha sido fácil, porque es incómodo, porque es difícil, porque a veces crece, ¿no? Más de lo que queremos poder soportar. Entonces, Claro. quería que nos platiques más de eso. Hammer, en su investigación ya en todo lo que profundiza, hace todo un mapeo, ¿no? De todo nuestro organismo, de todo nuestro cerebro, nuestros tejidos, y encuentra que detrás de lo que conocemos como enfermedades hay un sentido biológico, hay un para qué. Ya no es tanto preguntarnos por qué me enfermé, sino preguntarnos para qué me enfermé. ¿Sí? Difícil porque, por ejemplo, vas al médico, te hacen estudios, te hacen un diagnóstico, oiga, usted tiene diabetes. Pues imagínate si le preguntas al médico, oiga, doctor, ¿y usted me puede explicar para qué me dio diabetes? Y el médico va a decir, pues, ¿cómo que para qué? ¿No? Yo te puedo explicar el cómo, el cuándo, el por qué, pero el para El, qué el origen, ¿no? no, no alcanza el paradigma, ¿no? De la medicina actual para explicar eso. Este modelo de las 5 leyes, ese es el gran paso, ¿no? El poder
descubrir que no hay nada insensato, no hay nada maligno, no hay nada erróneo, no hay nada loco, no hay nada descompuesto, ¿no? Sino que hay un sentido, hay un para qué, es decir, nuestra biología en su conocimiento, en su aprendizaje de muchos millones de años, sabe qué hacer ante situaciones que obviamente nos ponen en riesgo. ¿Bien? Pues la respuesta de, bueno, de donde el para qué, una Ujú. respuesta, una interpretación mental o psíquica, es lo que estoy entendiendo, sino una irnos a la información biológica, o sea, a lo que se mueve en la biología, ¿no? Esa es Exacto. detonando. Porque es muy diferente irnos a interpretar un hecho desde, no sé, desde nuestra percepción, nuestro entendimiento, a desde lo que el cuerpo hace, porque lo que el cuerpo hace, pues ahí son procesos, ¿no? Que, Claro, claro. Sí, el sentido es precisamente ese, ¿no? Es sobrevivir, ¿no? Poder adaptarme a una situación que me está retando, me está confrontando, y en esa adaptación fisiológica, biológica, voy a dar también esa posibilidad de sobrevivir, ¿no? De poder resolver esa situación y estar en una condición mejor, ¿no? A salvo. ¿Sí? Ahora, esta adaptación que sí, además de llevarse a cabo en lo fisiológico, también tiene su impacto en lo psicológico. En, es, ahí entra todo esto que nos decías, claro, cómo cada quien percibe. y también cómo cada quien desarrolla un carácter, una personalidad, una respuesta a una conducta o eso que erróneamente se le conoce como trastorno mental o enfermedad mental, ¿no? Separándola del organismo, ¿bien? Porque justo ahí una persona desarrolla una manera de ser continua que ya es parte de quien es y que le permite resolver una situación que en algún momento de su vida lo definió. Entonces hay personas más extrovertidas, más personas más introvertidas, personas que son muy intensas, personas que son muy apáticas, personas que son muy efusivas, personas que a lo mejor tienen un gusto por, digamos, por el conocimiento eh, de cosas que tengan que ver con la muerte o que les gusta mucho la adrenalina o practican deportes extremos eh, o personas que son muy temerosas de dar un paso hacia adelante y que tienen a lo mejor ciertas respuestas de ansiedad. Es decir, toda esa configuración, cuando ya Hammer ve las tomografías, dicen, bueno, pues es que a veces no solamente hay una marquita, sino que hay varias. ¿No? Entonces, eso es una configuración única, como si fuera una huella dactilar. ¿Bien? Ujú. El cerebro cuenta nuestra historia, entonces se dice, bueno, sí, esta persona seguramente ha tenido este tipo de enfermedades, pero también seguramente ha desarrollado este tipo de personalidad o de manera de ser o comportamientos o situaciones que a lo mejor no es que estén presentes todo el tiempo, pero que sí se activan a situaciones que nos recuerdan el trauma original. ¿Bien? Es decir, una persona puede haber vivido algo muy traumático hace 15 años, ¿bien? Y que en ese momento, en el trauma, algo también interesantísimo que Hammer descubre es que en ese momento en que experimentamos ese VHS, nuestra sensibilidad, nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo, junto con el cerebro, toma una foto sensorial de 360 grados. Todo lo que estás viendo, oliendo, probando, sintiendo temperaturas, lugares, personas, todo, ¿no? Se queda grabado. La vida sigue, ¿bien? Pero de repente, 10 años después, te llega un aroma y ese Mm. aroma te detona una situación de ansiedad, de estrés muy alto. Tú dices, es que no sé qué me está pasando, no sé, o sea, claro, desde tu conciencia es muy difícil, ¿no? Claro. Asociar este aroma con lo que quedó atorado allá hace 15 años, ¿no? Y de repente la persona empieza a tener un flujo nasal, empieza a alertarse o empieza a enroncharse. Todo eso lo que le conocemos como alergias, Ujú. ¿bien? Tiene que ver con este tema.
¿no? Alergias alimenticias, etcétera. O sea, las alergias tienen que ver con una situación que se quedó ahí. Alergia a los gatos, alergia a alimentos, alergia al polvo, al polen, lo que sea. Sí, es que aparte el mundo sensorial, o sea, que influye en nuestra Ujú, psique, o sea, como es ujú, panorámica, que a veces no pasa por el verbo, no está ahí. exacto. Es muy difícil de escribir o acceder a ese nivel de información de cosas que nos impactan, pero no se traducen a través de la palabra. Claro, Y, exacto. y sumándole a esto que decimos que no le hemos dado lugar a las sensaciones en nuestra Sí, vida cotidiana. sí, así como podemos hablar de una inteligencia emocional, que es importante, ¿no? Desarrollarla, también podemos hablar de una inteligencia sensorial, ¿no? O una inteligencia sensoperceptual, ¿no? También. Sí, Pero sí, claro, estamos en una sociedad en donde todo el tiempo estamos bombardeados de imágenes, entonces ya no nos conectamos con nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, todo el tiempo es a través de la vista y eso claro que condiciona nuestro cerebro, nuestra manera también de percibir y relacionarnos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces una persona en el día dice la palabra mira, ¿no? En su conversación con alguien mira, y mira, ¿no? O viste, ¿no? O ya viste esto, ya, ¿no? Tal. ¿Y cuántas veces usa la palabra huele, toca, prueba, mm, ¿no? Seguramente va a haber muchas más, ¿no? Que son referentes a lo visual, porque sí, somos ya una especie normovidente. Claro que desde lo mamífero instintivo, pues claro, no es que el olfato no, ya no esté funcionando, está ahí presente, ¿no? claro. Sabes, me llega mucho esta información porque en biodanza, cuando estudiamos el sistema, hay toda una profundización de la psicología, que se llaman aspectos biológicos. Bueno, tenemos como la maratón aspectos biológicos, aspectos fisiológicos y aspectos psicológicos. Uh -huh. Y en aspectos psicológicos, ¿sabes desde dónde lo trabajamos? Ok, Desde los instintos. O sea, súper. todo es instintos. ¿Dónde están esos instintos? ¿Qué les pasó? Te quiero ahí como conversar un poco contigo de qué dicen las 5 leyes, porque por ejemplo aquí pasa mucho que hay instintos que aprendemos a reprimir y nos aprendemos a desconectar, Claro, ¿no? Como el de la agresión, que yo, bueno, lo veo mucho en terapia, que la gente llega, no me puedo enojar, no puedo poner límites, no quiero ser violenta y sale la pasividad por todas partes por no tener como contacto con ese instinto que te está diciendo no invadas mi espacio vital, no me está claro, dando, me quiero ir, quiero correr y no poder responder a la información instintiva, ¿no? claro. Y bueno, me llama mucho la atención esta similitud que yo siempre yo cuando te vi tu cuenta, que se llama Bioencuentros, yo decía, alguien de biodanza. Y ahora que estoy hablando contigo, veo tanta similitud bueno, como los principios de salud que tratamos de restaurar también por ese sistema. Y quisiera también preguntarte cómo se trabaja, o sea, cómo es una sesión contigo con estos fundamentos. Bien, lo importante justo es que este modelo eh, de las 5 leyes biológicas, este conocimiento, precisamente es eso, no es una terapia, ¿no? No es un modelo terapéutico, es simplemente como un mapa, ¿bien? Mm, Claro que las personas que ya tienen una herramienta terapéutica, un terapeuta, psicoterapeuta, psicólogos, médicos, etcétera, por ejemplo, la biodanza, ujú, cuando hay esta sinergia, 5 leyes biológicas con biodanza, ¿no? Se super magnifican, porque entiendes lo que la persona está atravesando, o sea, le das mucha más importancia precisamente a lo sensorial y a lo corporal, porque muchas veces no es que la persona no pueda desatorar una emoción o expresarla. Muchas veces el mismo cuerpo se protege en su insensibilidad, ¿no? Como también una respuesta adaptativa. Es decir, no me puedo permitir sentir este dolor porque es algo tan intenso que pudiese, ¿no? mm, Afectar inclusive o ser contraproducente. Pero, por ejemplo, con técnicas como la biodanza, que a lo mejor en una serie de sesiones, ¿no?
2, 3, 4 semanas o 4 meses, la persona poco a poco, ¿no? Va desentumeciendo su sensibilidad, su movimiento, su flexibilidad, etcétera. Obviamente va a tener repercusión también en lo emocional, ¿no? Mm. No es lo mismo de que una persona de repente se sienta totalmente abrumada, casi al desborde, que vaya liberando poco a poco, ¿no? A través de sus emociones y también a través de su imaginación, también súper importante la imaginación, en ese momento en el que la persona va comprendiendo, a lo mejor no, no de en primera instancia desde lo intelectual o racional, sino que el cuerpo va primero como entendiendo, ¿no? Va asimilando. Eso desde la biodanza, pero por ejemplo hay personas que tienen conocimiento de, por ejemplo, de Gestalt o de psicoanálisis o de, por ejemplo, herramientas como la PNL o como ciertas, por ejemplo, como la meditación o el yoga o la acupuntura, ¿no? Distintas herramientas terapéuticas que cuando se conjugan con las 5 leyes, le dan totalmente como otra visión, ¿no? Sobre todo, ya hay un cambio, una transformación en la percepción que tenemos de nuestros síntomas, que eso es lo importantísimo, porque a veces no es tanto en esto que tú acabas de decir hace un momento, dices que a veces estás en ese proceso de aprendizaje de decir, mejor, bueno, tengo esta sintomatología y mejor me muevo del lugar, no estorbo, dejo que mi cuerpo vaya, ¿no? Transcurriendo su proceso. ¿Bien? Es difícil, claro, ¿bien? Tampoco quiere decir de que si me estoy enfermando no hago nada, no, ¿no? Pero al menos ya desde este conocimiento ya no es una respuesta de pánico, de inseguridad, de qué me está pasando, ¿no? Ujú. Sino personas que ya llevan un poquito más de tiempo en este conocimiento y lo han puesto a prueba en su propio cuerpo, conocen sus temas, conocen sus heridas, sus vulnerabilidades, etcétera, dicen, ok, sí, sí, yo ya lo veía venir, ¿no? Me acaba de pasar esto, estoy contando los días, seguramente la siguiente semana me voy a enfermar de esto. ¿Bien? Pasa el día, sí, se presenta el síntoma, la persona dice, ok, ya lo veía venir, ya sé cómo tratarlo, cómo acompañarlo, pero ya no es una cuestión de suprimirlo, ¿no? Como de que, ¿no? La enfermedad es mi enemigo, me está atacando, me estoy autosaboteando, todas esas creencias que son súper limitantes, ¿no? Sino que es una oportunidad para acercarnos a nuestro mamífero y ser más compasivos con él. Sí, y sobre todo esto que dices de, o sea, bueno, me llega como decir esto, ¿no? De cuántas veces nos damos el tiempo de ayudar al sistema, a nuestro sistema, o sea, a nuestro ser entero, a recuperarnos una experiencia traumática. Uh -huh. Sí, creo que también el descanso después, ayudar a dormir, no depende que pida la biología, pero creo que como hay tan poco permiso de responder a los llamados del cuerpo, que también hay muy poco, pues muy poco contacto con eso, Eric. Y me Claro. gustaría aprovechar, si está bien para ti, contar, hace 2 semanas o 3, más, ¿no? Ya, hace un mes, me tuve una experiencia me espanté muchísimo. O sea, me Uh espanté -huh. muchísimo, muchísimo, muchísimo. No supe qué hacer, ¿no? Me llamaron para pedir una ambulancia a un familiar y me espanté. Uh -huh. Y muy, o sea, como que habían dos partes de mí, la que decía, sí lo puedes resolver, todo va a estar bien, y la que sentí que se me iba a voltear la vida de cabeza. Uh -huh. Y ya lo resolví, todo salió bien, mejor de lo que yo me podía esperar, porque así fue. Y no podía concentrarme, no estaba bien, ya estaba todo en orden y yo no estaba bien, ¿no? Llegaba a mi casa y no podía. Y lloré, 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 lloré. Y dije, bueno, voy a llorar. Y me quedé todo el día llorando y lo único que me salía era llorar del susto. Sin embargo, me recuperé y pude ser más funcional con mis cosas. O sea, estaba como que entre el día de ser funcional, pero yo decía, algo tengo que hacer con esto que acabo de vivir, Uh -huh. porque también igual, ¿no? Conozco que cómo funciona lo que no permitimos y nos sacamos de nuestro cuerpo, no le hacemos espacio. Y recuerdo que le hablé a una amiga y le dije, por favor, necesito que me hagas llanzo porque mi cuerpo nada más no se calma, no se calma. Hacía ejercicio y sentía que me cansaba más rápido, hay algo que ahí me está pasando. Cuando entro en mi cuerpo y logro como entrar en esa seguridad, me quedé,
10 minutos. 10 minutos. Bueno, no sé si fueron 10 minutos, pero para mí se sintieron como 10 minutos de hacer así. Oh, Bien. y era un como tomar aire y respirar y soltar, que dije, en ese momento acabo de sentir que saqué, ¿no? O sea, que no me voy a enfermar y que estoy caminando de manera integral. Al menos fue como mi sensación. No me enfermé y ya estoy bien, me siento nueva. Pero creo que, pues, qué tan importante, ¿no? Es como que cada vez más gente se inspire hasta ser un poco rebeldes, porque sé que algunos tienen trabajo, algunos no pueden, tienen hijos, o sea, a veces es difícil, ¿no? Como hacer este espacio después, y lo importante que es, ¿no? Porque después sale más caro el médico, después sale más caro tener que realmente quedarte en cama para recuperarte por no atenderlo cuando sucedió. Pero me surge una pregunta. Sí. Desde las leyes biológicas, ¿cómo se esperan 21 días? O sea, tipo, esto fue mi experiencia. ¿Qué me diría las 5 leyes biológicas como para poder entrar en conversación? Y por aquí están haciendo algunas preguntitas. Entonces, si quieres eso y te paso las preguntas que te están haciendo por acá. Sí, digamos como que ahí cada experiencia es como única, ¿no? O sea, es decir, en ese momento en el que tú recibiste este impacto, son el teléfono, ¿no? Oye, tienes que hacer esto, ¿bien? Ahí, pum, ¿no? La película, pero en esa película que no ni siquiera puedes imaginar tan a detalle, entra esta respuesta de susto, ¿bien? Hay una situación, ¿bien? Hammer habla mucho del concepto de lo territorial, ¿no? De lo territorial. Como mamíferos estamos conscientes todo el tiempo de cuál es nuestro territorio y quiénes pertenecen a nuestro territorio. Okay. Cuando hay una amenaza en el territorio, es una amenaza a los míos y es una amenaza también a mí misma. Okay. Es decir, claro, desde lo consciente sabes que el peligro está por ahí, ¿bien? Está afectando a otra persona, tal vez cercana, pero que en cualquier momento ese depredador imaginario puede venir por ti. Desde esa percepción mamífera, claro, va a haber una respuesta adaptativa en tus tejidos respiratorios. Va a haber un incremento de células. ¿Bien? Qué interesante, ok. ¿Para poder qué? Para poder aumentar tu capacidad de respirar. Si tienes más capacidad de respirar, puedes atacar a ese depredador o huir. ¿Bien? Pasa la situación amenazante, tú desde tu propia intuición supiste cómo accionar, ¿no? Cómo sobre todo pedir apoyo, reconocer que fue algo que te estaba rebasando y ese movimiento que hiciste de pedir apoyo es súper valiosísimo porque precisamente eso corta esa condición de estarlo viviendo en soledad. Claro, eso que hablaba. Recibes el apoyo, la escucha, la contención y eso te permite también tener un espacio en donde antes que comprenderlo racionalmente, porque a veces queremos resolver algo que está psíquicamente desde la mente misma y a veces entramos en un laberinto que no salimos, ¿no? Lo que tú hiciste, que es algo súper valioso, es poder resolver desde lo corporal algo que está dando vueltas en lo psíquico. ¿Bien? Claro, se desatora. En el momento en el que tú haces estas respiraciones, claro, llega mucho más oxígeno, tienes la sensación de que ya no estás sola, ya pasó el peligro, ya resolviste la situación y en ese momento le brindas una experiencia sensorial a tu cuerpo en donde le transmites, estamos a salvo. ¿No? Ok, hay proliferación de células, se van a encapsular, se van a necrosar, etcétera. Va a haber tal vez una inflamación, va a haber una sintomatología, tal vez una gripe, un catarro, ¿no? Alguna angina, dependiendo de cómo fue el impacto, ¿bien? 1 o 2 días y hasta ahí, ¿bien? No es que no nos desentendamos de los síntomas, ok, sí, me está pasando algo, tampoco es como de que se trata de sufrir, ¿no? ¿Cómo puedo yo atender este síntoma? Y ahí la verdad es de que los tratamientos alternativos, naturistas, inclusive a los alópatas en ciertas cantidades y bajo cierta premisa de que sabemos que no es la solución, la única solución. O sea, es algo que me va a acompañar durante este proceso. Claro, de manera
¿no? Es como lo que escucho, que es la sugerencia. Bueno, Exacto, sí. exacto. Eric, te voy a leer las preguntas que enviaron aquí. Sí. No se me perdió. Espérame un segundito, aquí está. Dice Viviana Guzmán. Ojalá que sigas por ahí, Viviana, porque vi que lo Ujú. mandaste. Mi hija tiene alergia al frío hace 14 años y ahora tiene 28 y es un tema que no puede superar. Fue una peste cristal que solo se calmaba la picazón con hielo. Eso fue a los 14 años. No sabemos cómo superar esa condición de la alergia al frío. Bien. Es un acercamiento, obviamente tendría yo que conocer muy específicamente como a esta persona, pero desde las 5 leyes puedo generar una aproximación. Cuando hablamos de temperatura, una hipersensibilidad a la temperatura, estamos hablando de nuestra piel. Nuestra piel, además de tener el sentido del tacto, también tiene un sentido que es la termocepción, que es la capacidad de percibir la temperatura, cambios de temperatura, etcétera. Como es un estímulo sensorial, la temperatura, seguramente esta persona tuvo una situación de este tipo, ¿no? Un VHS, una situación traumática, en un momento en el que estaba la temperatura baja, ¿bien? O su piel estaba en contacto con algo frío, ¿bien? En ese momento lo sensorial queda grabado. ¿Para qué? ¿Para qué queda grabado? Es precisamente como un recuerdo que se queda ahí instalado en nuestra sensorialidad para que si en el futuro la persona vuelve a entrar en contacto con un frío, ¿bien? Tenga al menos la precaución de decir, oye, la última vez que pasó esto, estaba esta situación de esta temperatura. Hay que estar alertas. ¿Bien? Estamos hablando de algo animal, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? Pues aquí ya tenemos aire acondicionado y etc. No, sí, pero a ver, un mamífero que está en intemperie, esa información de él es muy valiosa, porque cada vez que baja la temperatura es tiempo de resguardarnos, irnos a la cueva, ¿no? Claro, como de protégete, Exacto. ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la piel? Seguramente también hubo alguna situación de separación, ¿bien? De perder el contacto, ¿bien? En el sentido de que cuando hay una separación inesperada, una situación a veces muy aguda, en donde la persona vive una separación como una amenaza, la piel obviamente se va a hipersensibilizar. ¿Bien? Es decir, entre más sensible se vuelve tu piel, más pronto va a poder recuperar y encontrar de nuevo un contacto que le permita sentir seguridad, protección. De nuevo, somos mamíferos, ¿no? Esta cuestión, ideología en nuestros tiempos de todo lo puedo yo solo, soy un individuo, individualismo, esto es totalmente antinatura, ¿no? Y es lo que nos coloca en un riesgo. Claro. Entonces, desde ahí, la recomendación es sí irse reconciliando con el frío, ¿bien? Y también ir encontrando también experiencias sensoriales de calidez, cierto contacto o autocontacto, etcétera. Y ya en un proceso terapéutico profundizar qué ocurrió desde ese entonces, cómo ha afectado en sus vínculos, en sus relaciones. Esto que tú comentas, ¿no? Trauma en una relación, hay muchísimas emociones, ¿no? No caben tantas, ¿no? Porque sí, es una situación que desborda, en donde qué es lo que puede hacer la persona ahora para poder superar un poco ese miedo a la separación e ir encontrando nuevos recursos para poder de nuevo contactar, ¿no? Para poder también acercarse a esa calidez y sobre todo a un movimiento, porque a veces el frío también paraliza. ¿Bien? Cada caso es distinto, pero por ahí va, más o menos en ese sentido. Y a nivel, digamos, esta persona que pregunta de la alergia al frío, a nivel biológico, podría atender bueno, no sé, ahí estoy suponiendo muy fuerte, pero lo voy a Uh -huh. decir por la duda,
está teniendo como esta respuesta de inflamatoria al frío, hay como una inflamación, porque supongo que cuando hay alergia también hay inflamación o no, es un proceso inflamatorio. Como de- Habría que preguntar, posiblemente, porque, digamos, la parte como de la piel Ujú, puede también estar afectada la dermis, que es una capa un poquito más profunda. Y esa capa de la dermis responde a situaciones de integridad, de ataque a la integridad. ¿Bien? Entonces, cuando está en esa parte, tanto dermis como epidermis activada, a veces sí se puede presentar una sintomatología adversa, como una respuesta que a veces confundimos con alergia o un contagio o algo, pero más bien es una respuesta adaptativa, ¿no? De nuestro propio organismo para volver mucho más sensible la piel. Eso es cuando tienes un rash, ¿no? En la piel, ujú, te pasas cualquier objeto en ese momento de donde tienes el rash y tu sensibilidad es 1000 veces mayor, ¿no? ujú. Todo lo sientes al mil, ¿no? Entonces, para la piel es importante hipersensibilizarse para retomar otra vez el contacto o inclusive para rechazar mucho más fácil un contacto que percibes como nocivo, como tóxico inclusive, como también dañino, amenazante, etcétera. Mm. Eric, yo estoy muy sorprendida de esto que nos estás contando, porque sí había escuchado mucho con, con esta, bueno, como en esta información de que las enfermedades tienen un origen y, y la emoción y qué pasa en tu vida y cómo se manifiesta, pero no lo había recibido a través de algo tan claro, ¿no? Como es la biología. O sea, ¿cuál es el proceso que vive tu cuerpo? No, no tanto como una interpretación como tú nos dijiste al inicio del libro, sino a algún proceso que está viviendo tu cuerpo, respondiendo a una experiencia, a una situación que está ahí, ¿no? Respondiendo, más bien. Claro, claro, Eh, sí, la verdad es que me voy con un giro. Yo creo que esto que nos estás aportando tiene muchísimo valor y qué interesante conocer tanto al cuerpo y aprenderse, supongo que en esta formación, todos los procesos biológicos que se pueden desencadenar, como esto que nos dices de la piel, o de la persona que se queda sin trabajo, la cadena de estrés, ¿no? Como o la historia que nos cuentas de las mamas, que me ujú, quedo sorprendido, me quedé así como, órale, nunca me había puesto a pensar que hasta ahí podía, o sea, qué tan puntual puede ser la respuesta del cuerpo de nuestros síntomas. claro, claro. Y por aquí tienes otra pregunta Ujú. de Maricel Emilio, sí, que dice, tengo gastritis, ¿alguna sugerencia? Bueno, acá estamos hablando de sistema gástrico, tubo gástrico, ya sea en estómago o tal vez en intestino. Ahí, eh, por ejemplo, hablando del estómago, el estómago tiene dos capas, una capa que es muy antigua, que se le conoce como capa endodérmica, y es la parte del estómago que está encargada precisamente de digerir un alimento. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con esta paradoja que somos, Perla? Esto es lo interesante, porque sí, somos animales, somos mamíferos, pero somos animales que hablan, ¿no? Entonces, esta parte del lenguaje complejiza esta situación inconsciente e instintiva. Somos biología, sí, pero no solamente somos biología. Somos instinto, sí, pero no solamente somos instinto. ¿Bien? Usamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Claro, cuando tú comes algo irritante, ¿bien? Un bocado, una comida que está echada a perder, algo, ¿bien? Real, te lo comes y claro, en su sensibilidad del estómago va a adaptarse para aumentar su función gástrica para poder digerir rápidamente ese alimento que está, ¿no?, cayendo mal para poder eliminarlo rápidamente. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa cuando no hay una situación real? Es decir, no hay un alimento real, sino hay un bocado imaginario o simbólico. ¿Bien? Te pongo un ejemplo. Te dicen, oye, mañana te tienes que presentar, Perla,
a este centro donde te están esperando porque quieren colaborar contigo. Me acaban de decir que ya conocen tu currículum, tu trabajo. Están muy interesados en ofrecerte un trabajo que seguramente te va a abrir muchas puertas, te va a mandar a muchos países porque están súper contentos con lo que tú haces y quieren conocerte. Casi, casi ya es un hecho. ¿Bien? Ujú. ¡Wow! ¿No? ¡Qué buena noticia! ¿No? Eso, ¿no? Dinero, oportunidad, crecimiento, inclusive ya ahí ya empezamos a salivar, ¿no? Se nos está antojando, ¿no? Pero tú ya te haces una película aquí, una expectativa súper grandiosa de que dices, wow, ya me va a cambiar la vida por fin, ¿no? Llegas y de repente empiezas a detectar ahí como algo sospechoso, como que no sabes qué onda, o sea, quiénes estas personas, ya te entrevistan y dices, bueno, a ver, me dijeron que ya casi casi es un hecho, ¿dónde firmo? Ah, no, 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 es que acá es ¿quién te mandó? Ah, tal persona. Ah, sí, no, mira, es que aquí se trata de que tú tienes que ingresar a esta pirámide en donde tú tienes que invertir dinero y conforme vayamos avanzando, pues sí, claro, tenemos muchas oportunidades para ti, etcétera, pero es una cuestión ahí como que tienes que Claro, ir a... a todo lo que dan, ¿no? Ahora que le haces a toda la salivación que ya se prepara. Hiciste inclusive el gesto, ¿no? Así como de, ¿no? Bien. Ahí ese bocado que ya lo estabas digiriendo, resulta que es un bocado indigesto, te cae pesado. ¿Bien? Ujú. ¿Dónde lo vas a resentir? En el estómago. ¿Bien? Y dices, híjole, ¿no? Ya me supo mal esto, ¿no? Ya me cayó, pero ya me lo había tragado, entonces, ahí, aunque no haya un alimento real, nuestra biología responde a lo imaginario y a lo simbólico de nuestras experiencias. No sabe diferenciar. Ujú. ¿No? Y eso lo permite precisamente porque somos animales que hablan, o sea, también estamos atravesados por lo simbólico. Entonces la gastritis tiene que ver con esta respuesta de que a veces sentimos contrariedad en una situación. Queremos ir hacia la izquierda y hay una situación que nos dicen, no, es para la derecha. Y tú dices, no, no quiero ir para la derecha. ¿Por qué? O sea, ¿no? Mm, Claro, viene asociado el enojo, claro. ¿bien? Enojo como respuesta, como decir, no, yo quiero esto. ¿Bien? Pero claro, desde lo biológico el animal dice, bueno, pues esto no es para mí, lo rechazo, ay, me consigo otra cosa, rápido, se soluciona. Ujú. El tema que somos animales simbólicos es que no es tan fácil. ¿Por qué? Pues estamos atravesados por creencias, situaciones, ¿no? Lenguaje, sociedad, ¿no? Y te dicen, no, no te dejes, tú eres una mujer empoderada, no, tal, no, tú ahí tienes que estar, y, oye, pero llevo 3 años en este juicio, ¿no? Que abogados y tal, y me estoy deshaciendo el estómago. No, sí, pero es que no te dejes, porque si te dejas, ¿no? Cuando tú dices, oye, sabes que ya quiero deshacerme de esto, pero es que es dinero, no se vale. De Mm, nuevo, ¿no? Flexibilidad. ¿Bien? claro, hay muchos factores, que eso es lo que nos hace exquisitamente complejos. Claro, claro, Pedro, ¿no? Va un poco por ahí. Ok. Aquí Marisele, perdón, mi Dios, dice, es a quien respondimos. Dice, sí, eso me pasó con mi matrimonio, 25 años trabajando por cambiar y mejorar, y hoy no es lo que creía que iba a ser. Claro, Sí, bien. sí. Bueno, qué bueno que no fueron 35, nada más solo fueron 25. Qué bueno que estás a tiempo de seguir viviendo. Marisela es quien preguntó acerca de la gastritis, Eric. Él Sí, 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 ya ¿no? está diciendo que sí, que le checa, ¿no? Claro. Esto que acaba de decir. Y por aquí Natalia, que la amo, hola Natalia, dice, ¿me podrías dar alguna recomendación para la presión arterial alta? Es un tema también como complejo. Ahí presión arterial, obviamente, es otra capa de nuestro cuerpo que responde precisamente a toda la red de arterias en donde toda la parte cardíaca, toda la parte respiratoria llevan tanto oxígeno y sangre a todo nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, en respuestas
simpaticotónicas, la presión va a elevarse, en respuestas vagotónicas va a bajar. ¿Bien? Es una regulación. ¿Bien? Pero ¿ante qué situaciones? Hammer precisamente habla del territorio, porque así como puede haber una amenaza en un territorio que impacta a los pulmones o a lo respiratorio, puede haber también una amenaza de pérdida de territorio, que es distinto, ¿no? Es esto como de que a veces eso que llamamos territorio puede ser un trabajo, puede ser un vínculo, puede ser una pareja, puede ser una posición, un estatus, una casa. ¿Se invadida? ¿O eso? No, es como el riesgo de que lo puedes perder o estás en ese proceso de estarlo perdiendo. ¿Bien? Pero el espacio Es de- personal, digamos, se puede perder como el espacio personal o eso entraría como en otro lugar. También territorio, dependiendo ahí. Sí puede ser como esta parte como el cuerpo como territorio también, ¿Ok? pero ahí ya entran otro tipo como de respuestas. Esto es un poquito más como en lo externo. ¿Bien? Entonces, ante esa situación, ponemos el ejemplo, ¿no? Un alce, que es un macho, líder de la manada, es confrontado por otro macho más joven, que quiere el territorio. Yo te quiero vencer porque aquí no puede ser de que uno pierda y otro gane y los dos se quedan en la manada. No, el que pierde se va de la manada y el macho nuevo se queda como dueño del territorio y tiene acceso a todas las hembras y tiene también esta cualidad de ser el alfa, por así decirlo. ¿Bien? Desde el punto de vista femenino, ¿no? Desde las hembras, también hay un tipo como de territorio en donde hay una amenaza de ya no ser elegida por el macho, ¿no? Pierdo mi territorio porque si el macho ya no me elige, ¿no? Está en riesgo de que la misma manada me vaya a expulsar. ¿Bien? Ante esa situación tan trágica, tan difícil, claro, va a haber una respuesta de una presión alta para poder confrontar eso que nos amenaza, eso que nos reta, eso que nos está, ¿no? En una tensión muy, muy fuerte para poder movilizar todos nuestros recursos de manera rápida para poder recuperar o no perder, evitar perder algo que es tan valioso como un territorio desde el lenguaje mamífero, un lugar dentro de la manada. ¿Bien? Claro, desde lo cultural, desde lo humano, eso puede tener muchas interpretaciones dependiendo del caso. ¿Bien? Desde lo biológico, la reacción es Está la respuesta. ahí, ¿no? Pero Ok. sí, mucho es desde la escucha, ¿verdad? ¿No? Yo acá en el consultorio, claro, viene una persona, me cuenta sus síntomas, etcétera, tal, y yo voy escuchando, ¿no? No hay prisa, ¿bien? Pero obviamente, ¿de qué no vamos a hablar sino de nuestros propios conflictos, sino de nuestras propias situaciones, inclusive no solamente en un espacio terapéutico, sino en todo momento, ¿no? En nuestras pláticas, nuestros diálogos, estamos tratando de resolver las situaciones que nos estresan, nos preocupan, ¿no? Cuando escuchamos eso, yo ahí ya digo, ok, mira, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Porque si ya hubo una enfermedad es porque entonces el mamífero ya resolvió, pero a veces hay una enfermedad recurrente, crónica. La biología resuelve, pero nosotros como seres humanos, desde lo psíquico, nos cuesta trabajo resolver a profundidad y es donde nos quedamos atorados. Mm. Wow. Va un poco por ahí, pero. Sí, bien, pues a mí me encanta el enfoque, Mm, me encanta. Gracias. Cuéntenos, Natalia y todos los que están aquí por aquí escuchando, si esto que nos comparte Eric les hace sentido, qué opinan, qué piensan, qué sienten, sobre todo, qué sienten. exacto. Tan importante regresar ahí. Y Eric, cuéntanos y cuéntales a todos dónde te pueden encontrar, si tienes algunos cursos, talleres, cómo te contactan, ¿no? Hay quien, y yo siempre sugiero eso, realmente a veces le da miedo a acercarse a pedir ayuda, pero a veces es la forma, porque también creo, de todo lo que hemos hablado, es que a veces no estamos
no nada más es el trauma de lo que estamos experimentando, sino el trauma de todas las veces que cuando fuimos en nuestra crianza, o sea, cómo respondieron ante eso, ¿no? Que ahí se nos crea la personalidad, se nos crea todo, pues una serie de maneras de responder nuestro carácter, y supongo que se hace como una cadenita, ¿no? Porque esto que hablábamos, encima pasa algo y lo resuelves con los recursos que vas teniendo, y a veces nadie hizo eso con nosotros. Claro, No tuvimos hay una presencia que nos diga, siente, mira, esto está reaccionando, está pasando una reacción, que valide, sientes miedo, sientes enojo, te está pasando eso, ¿no? Muchas veces, pues tuvimos otro tipo de respuestas. Entonces yo siempre quiero como empoderar a la gente a que salga de esa soledad. A veces es muy difícil, lo sé, y sobre todo cuando las experiencias no han brindado mucha confianza en un otro, pero tocar la puerta a no quedarse tanto tiempo sintiéndose mal. Existen recursos y más hoy en día, ¿no? Que ya hay como cada vez más información, y por eso quiero invitarlos a buscarte, a acercarse a ti, y claro. es cómo podrían hacer eso. Están las redes de Bioencuentros, está la página de web también bioencuentros.mx. Me pueden mandar un mensaje directo al Instagram, al Facebook, y claro que podemos atender un acompañamiento terapéutico, ya sea presencial aquí en Ciudad de México o a distancia en cualquier parte del mundo. Y desde ahí la idea es pues eso, ¿no? Como acompañar, personalizar sobre todo como el enfoque Mm. y sobre todo cómo ir enlazando todo lo que nos conforma como seres humanos, ¿no? Esta complejidad que mencionas. Somos emociones, pero también somos sensaciones, somos percepciones, imaginación, somos lenguaje también, somos cuerpo, movimiento, danza, ¿no? Respiración. Entonces, es ir descubriendo los recursos que las personas ya tienen, y que muchas veces esos recursos que tienen a veces están simplemente como en una condición de hobbies, de pasatiempos. Mm. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Con mis pacientes. Es que tengo ahí el hobby de dibujar. Pero como es un hobby, Claro, ¿no? no es la... Oye, y te sientes bien dibujando. Sí, me gusta mucho, pero no tengo tiempo, ¿no? Oye, pues vamos a usar esa herramienta que ya tienes, que ya aprendiste, y la vamos a trasladar a una herramienta terapéutica. Porque lo que no puedes sentir es tal vez algo que todavía no puedes imaginar. Entonces vamos a dibujar. Entonces les dejo tareas, etcétera, tal, y van descubriendo y van, ¿no? Conectando, etcétera. Entonces, todo eso, ¿no? Nos conforma y va hilando, ¿no? En cuanto a cursos, estoy por subir ahora un curso de introducción a las 5 leyes biológicas en línea. También hay próximamente un taller en noviembre, les voy a anunciar también las fechas, en línea también, que se llama ¿Para qué me enfermo? Y actualmente también tengo otro taller que son sesiones individuales. Lo estoy haciendo en colaboración con un médico que también conoce este modelo, y médico y psicólogo atendemos personalmente a una persona que dice, bueno, yo quiero saber qué está pasando, ¿no? Con mi cuerpo. Y ese taller se llama Conversando con mi biología. Ok. Lo podemos hacer presencialmente acá en la Ciudad de México, y confluyo las 5 leyes biológicas con otra herramienta que se llama kinesiología energética, que es impartida por Luis Aguilera, que es el médico con el que colaboro. Por el momento tengo estos espacios, y tengo un podcast que está ahorita como en stand-by. Tengo más capítulos ya arriba en Spotify que se llama Bioencuéntrate. ¿Sí? Ok, qué Lo gran nombre. pueden, lo pueden buscar. ¿Vale? Perfecto, pues busquen a Eric. Por aquí Natalia nos dice, sí me hace mucho sentido, muchas gracias. Marisela dice, estaría todo el día escuchándolos. Qué padre. Y Viviana dice, sí, es maravilloso el enfoque de las 5 leyes biológicas y la calma con la que explica Eric es muy tranquilizador. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Sí. Eric, pues yo estoy de acuerdo con ellas, qué gran tema nos traes. Creo que tiene mucho valor, sobre todo sí es un nuevo paradigma, como bien lo pones. Creo que es una mirada muy, pues muy nueva, que apenas
está llegando a los oídos de muchos y pues muchas gracias por hacer esto y por compartirnos todo esto que tienes pues para ayudar a tanta gente, ¿no? A salir de estos estados que a veces ni se ve por dónde y con todo este estudio que tú ya traes, pues puede hacer la diferencia de cómo lo viven. Gracias, gracias Perla. Pues también a mis seguidores de Encuentro, sigan a Perla. Tiene también muchos recursos terapéuticos, aparte de la biodanza, esto que haces con la alberca, que me parece maravilloso. Síganla y pues aquí estamos, ¿no? Colaborando también con respecto a este conocimiento para que más personas se acerquen a su propia animalidad y a su propia emocionalidad también. Tan importante. Pues Eric, muchas gracias porque en verdad disfruté muchísimo esta conversación y recibir todo tu conocimiento. Bueno, yo estoy interesada en ese taller, ya luego Buenísimo, me platicarás. Y gracias a todos, gracias. Gracias, buenísimo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Marisela. Que estén bien, tengan una bonita noche. Bye bye, descansen. Bye bye.